Bhagavad Gita, capítulo 13, texto 19. Has de saber que ni la materia ni el espíritu tienen principio. Y también sabes que de la materia emanan todas las manifestaciones y cualidades. Todo es eterno. De hecho, ya lo sabemos de que en realidad la materia nunca muere, nada muere, todo se transforma. Pero lo que está creado continuará eternamente. Ha existido siempre y existirá por siempre, ¿no? Y entonces, mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, dice: Krishna ha descrito en resumen el cuerpo, el conocimiento y lo conocible. Este conocimiento es de tres cosas: el conocedor, lo conocible y el proceso para conocer. Todo ello en conjunto se denomina Vijnana, o la ciencia del conocimiento. Los devotos puros del Señor pueden entender el conocimiento perfecto directamente. Los demás son incapaces de entenderlo. Los monistas dicen que en la última etapa de esas tres cosas se vuelven una, pero los devotos no aceptan eso. La diferencia que hay entre los que son seguidores de la filosofía de que todo es uno, que se llama el impersonalismo, y después están los otros que aceptan de que hay una diferencia entre lo que es el Señor Supremo y la entidad viviente, que si bien están formadas por los mismos elementos, uno es como la diferencia que hay entre el sol y entre el mar y la gota del océano. La gota del océano contiene todos los elementos del océano, pero no es el océano, ¿no? De la misma forma, la entidad viviente tiene todos los elementos que tiene el Señor Supremo, pero sigue siendo una entidad viviente. En cambio, los monistas o impersonalistas piensan de que yo soy Dios, tú eres Dios, todos somos dioses. Y bueno, esas son dos maneras. De la misma manera de que los personalistas creen que Dios tiene una forma y los impersonalistas creen que Dios no tiene forma y que simplemente es una energía. Entonces eso va cambiando todo en lo que es el entendimiento de lo que es el Ser Supremo, ¿no? Pero para eso estamos aquí, para poder llegar al entendimiento de este conocimiento. Lo importante es que la relación que puedes tener tú con el Espíritu Supremo sea tu propia relación y que esa relación te haga feliz en su contacto, porque el yoga es para eso, justamente para poder conectar con ese Espíritu Supremo de alguna forma. No todos tenemos la misma manera de conseguir la verdad absoluta ni la manera de comunicarnos con la verdad, con esa verdad. Cada uno con su camino, todo es válido, que podría sonar como monista, pero es la verdad. Cada uno ve como puede ver cada cosa, cada uno llega a donde debe llegar de acuerdo a su karma, a sus acciones pasadas, el entendimiento. Jai, Hare Krishna, Namaste, Hare Krishna y Namaste, muchas veces.